Bendiciones, hermanos. En esta ocasión teníamos que compartir nuestra historia bíblica preferida. A mí la historia que más me gusta es la de José, porque José era un hombre lleno de Dios. Él obedecía a Dios en todo y lo obedecía. Entonces José y Dios eran amigos. Un día José soñó que él iba a ser el mayor y que sus hermanos se iban a arrodillar ante él. Sus hermanos, al enterarse, tenían envidia. Dijeron: ¿qué hiciste para que nosotros nos arrodillemos ante él? Y entonces, cuando él una vez los vino a visitar, ellos lo metieron en un pozo, lo vendieron a los mercaderes, pero aún así José no les hizo nada, no levantó su mano, no hizo nada, no se vengó de ellos, porque José estaba con Dios. Después lo vendieron, él era esclavo, después lo metieron en la cárcel por una trampa que le habían tendido, pero José siguió confiando en Dios. Aún en la cárcel lo pusieron en líder por 2 personas porque se comportaba tan bien. Más tarde se convirtió en el segundo hombre más importante de toda la tierra de Egipto. Y después, cuando sus hermanos vinieron, él no dijo: ahora me voy a vengar. No, al contrario, los ayudó. Así que os animo, hermanos, a que siempre deben confiar en el Señor. Así que Él va a estar con nosotros. Como de un esclavo se convirtió en el segundo hombre más importante de todo Egipto. Él trajo a toda su familia a vivir ahí, a los ganados, a todos. Tenemos que confiar siempre en Dios, aunque vengan pruebas, luchas, dificultades, todo mal. Tenemos que confiar en Dios y Dios va a estar con nosotros. Así que esta es la historia preferida que tengo, por lo que les expliqué. Así que os animo, hermanos, a que sigan siempre confiando en el Señor. Esto es lo que quería compartir. Amén. Padre, Señor, hermanos, Dios los bendiga. El día de hoy quisiera compartirles mi historia favorita de la Biblia. Y quizás elegir una historia favorita es un poco difícil porque muchas nos pueden gustar, muchas nos pueden parecer lindas, muchas nos pueden parecer curiosas porque quizás nos gustaría poder estar ahí en un rinconcito viendo a ver qué es lo que pasaba en ese momento de lo que nos está relatando la Biblia. Sin embargo, en mi caso, si tengo que elegir una de mis historias favoritas, sería la historia de Moisés. Moisés es uno de los 3 personajes más nombrados en la Biblia, junto con Jesús y David. Y es uno de los que apareció también cuando Jesús se transfiguró en el monte. Eso se encuentra en Mateo 17. Si vemos en la Biblia unos versículos que nos puedan resumir un poco de la Biblia de Moisés, los podemos encontrar en el capítulo final de Deuteronomio, uno de los 5 libros que escribió Moisés, el capítulo 34, desde el versículo 10. Dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Estos versículos nos hablan de cómo era Moisés, que era una persona única en la historia. De la manera que él conoció a Dios, nadie lo conoció, y las cosas que él presenció, nadie más las presenció. Si vemos en la historia de Moisés, nos damos cuenta rápidamente del propósito que él tenía, y este era de rescatar a Israel de la esclavitud en Egipto. Cuando Moisés nació, existía una ley que decía que ninguno de los varones israelitas nacidos en ese tiempo podía quedar con vida. Sin embargo, la familia de Moisés se las arregló para ocultarlo durante 3 meses, y cuando ya no lo pudieron ocultar más, dice que la madre de Moisés lo dejó en una canasta en el río. Y en ese momento la hija de Faraón bajó a tomar un baño en el río y lo encontró en esa canasta al bebé y decidió adoptarlo. Mientras tanto, la hermana de este bebé, Miriam,
estaba mirando y cuando vio que la princesa tomó la canasta donde estaba este bebé, le ofreció una nodriza hebrea. Así, la mamá real de Moisés fue la que lo terminó criando durante los primeros años de su vida. Y Moisés no se llamó Moisés sino hasta que la mamá lo llevó a la casa de Faraón y lo dejó ahí con la hija de Faraón, que le puso por nombre Moisés. Moisés es un nombre egipcio que significa salvado del agua. Y vemos acá una de las cosas interesantes también, porque este niño Moisés que ahora tenemos en la historia es el que Dios más tarde utilizaría para salvar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Nos cuenta la Biblia que pasaron 40 años hasta que Moisés decidió ir a visitar a sus hermanos israelitas. Y en una oportunidad que él fue, encontró que un egipcio estaba maltratando a un israelita. Él, al ver esto, defendió al israelita e hirió al egipcio. Al otro día se encontró con una situación un poco parecida, pero en esta oportunidad eran dos israelitas los que estaban peleando. Y Moisés fue a decirles: ¿por qué están peleando si son hermanos? Y ellos, en vez de separarse o en vez de escuchar a Moisés, lo confrontaron diciéndole: ¿vas a hacer con nosotros lo mismo que hiciste con el egipcio? En ese momento Moisés se dio cuenta de que lo que él había hecho ya no era oculto. Y cuando el faraón se enteró, Moisés decidió escaparse y se fue a la tierra de Madián. Vemos que Moisés había actuado a favor de su pueblo y había defendido a una persona que estaba indefensa. Esa es, para mí, considero yo que es una actitud muy buena que tenía Moisés, porque después él se encontró en una situación parecida y también eligió ayudar a las personas que necesitaban de él. En esta oportunidad, cuando él se encontraba ya en Madián, cerca de un pozo, venían las hijas de cierto sacerdote de Madián a dar de beber a sus ovejas. Y dice que a estas mujeres las molestaban unos pastores. Y Moisés fue y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Cuando estas mujeres llegaron hasta la casa de su padre, le comentaron lo que había pasado. Y el padre les dijo que llamen a ese hombre y que lo lleven a la casa. Ahí Moisés y Jetro hablaron y Moisés terminó siendo pastor de las ovejas de Jetro. Y también se casó con una de sus hijas y tuvo un hijo en Madián. Entonces nos encontramos en esta época en que Moisés, de ser hijo de la hija de Faraón, ahora es un pastor de ovejas en Madián, tiene una familia. Y pasaron 40 años hasta que Dios se encontró con Moisés. Nos relata la Biblia que Moisés estaba pastoreando las ovejas y vio una zarza que ardía y que no se consumía. Y cuando se acercó para ver qué es lo que pasaba, Dios le reveló cuál era el propósito que él tenía con Moisés. Y en ese momento Moisés dudó y comenzó a poner excusas ante Dios sobre si realmente él era la persona que Dios tenía que mandar a rescatar a su pueblo. Él dijo que no sabía si era él, que no era bueno para hablar, que no lo iban a creer. Y Dios entonces le mostró distintas señales con la vara que él tenía en la mano y le dio algo que es muy importante y le dio un nombre por el cual él nunca había sido nombrado en la Biblia antes. Y el nombre que le dio, le dijo: yo soy el que soy. Entonces Moisés, con todo esto, fue ante su suegro, le contó todo lo que había pasado, tomó a su familia y se mudó a Egipto. Cuando vino a Egipto se encontró con su hermano Aarón, que él también estaba llamado a ayudarlo en esta tarea.
y fueron ante los ancianos de Israel. Les mostraron todas estas señales que el Señor les había dicho y les habían dicho que Dios los iba a liberar de la esclavitud y que ellos tenían que tener fe. Así fueron ante el faraón, también le expusieron todas estas cosas, pero el faraón no los quiso dejar ir, sino que endureció su trato hacia los israelitas, es decir, le puso trabajos más arduos para que ellos trabajaran. Y todo el pueblo de Israel se volvió en contra de Moisés, porque Moisés fue a liberarlos y ahora se encontraban con que tenían que trabajar más y tenían menos tiempo para hacer la misma cantidad de trabajo. Moisés va ante Dios y le pregunta si de verdad él tenía que liberar a Israel, y Dios le dice que se quedara tranquilo de que él iba a cumplir su promesa. Dios envía las 10 plagas sobre Egipto y los libera a los israelitas. Y ahí comienza su marcha a través del desierto, en donde ellos prácticamente todo el tiempo estaban murmurando contra Dios y contra Moisés, viendo que quizás les faltaba el agua o quizás les faltaba la comida. Entonces, en vez de orar, ellos murmuraban y por ahí le decían a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto para morir acá? Y una de las cosas que me parecen más importantes también de Moisés es que él, siempre que ocurrían estas situaciones, oraba a Dios. Nunca, él sabía que no podía resolver esas cosas por él mismo, porque no dependían de él, sino que si Dios los sacó de Egipto, él tendría un plan y iba a tener cuidado de ellos. Y más allá de todas las bendiciones que Dios le daba diariamente, como el maná, como el agua, y aún dice que ni sus vestidos ni su ropa se gastaron durante todo el viaje, una de las cosas más importantes que Dios le dio fue su ley. Y me parece importante también ver que la ley refleja el carácter de Dios. Y antes de eso ellos no tenían ninguna ley expresa. Sin embargo, con Moisés ellos empezaron a tener una recopilación de todas las cosas que tenían que cumplir para acercarse a Dios. Y esto les fue dado en el monte Sinaí. Dice la palabra que cuando Dios les iba a dar su ley, se presentó ante el pueblo con voz audible, y dice que desde la cima de una montaña, con fuego, truenos, relámpago y una demostración de poder, le habló al pueblo y le dijo y le expuso su ley. Y todas estas cosas aterrorizaron al pueblo, y el pueblo le pidió que Dios no les hable a ellos, sino que les hablara a Moisés y que Moisés les transmitiese las cosas que Dios decía. En una oportunidad, Moisés fue al monte a hablar con Dios y estuvo allí 40 días y 40 noches. Fue cuando Dios le dio las tablas de la ley. Pero mientras que Moisés estaba en la presencia de Dios, el pueblo abajo, pensando que quizás Moisés no regresaría o algo le había pasado, se corrompió y rompió el pacto que hizo con Dios. Ellos hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo. Y fue en ese momento cuando Dios le dijo a Moisés que baje, que el pueblo que sacó de Egipto se había corrompido y que estaba pecando. Y cuando Moisés baja, vemos una actitud que a mí me hace acordar un poco a Jesús cuando entró al templo, porque dice que cuando Moisés vio eso, tiró las tablas que Dios le había dado con la ley al piso y las rompió. Y me hace acordar a cuando Jesús también fue al templo y vio que estaban comprando y vendiendo, estaban haciendo negocios, y él empezó a tirar las mesas, ¿no? Es como una actitud muy parecida y un celo por las cosas de Dios que está bueno imitar. Moisés sabe que esta actitud no le agradó a Dios y entonces decide interceder por el pueblo.
sube a la montaña y Dios le dice a Moisés que él va a destruir al pueblo porque vio que es un pueblo duro, es un pueblo difícil. Sin embargo, Moisés se pone a charlar con Dios porque realmente es así y le comienza a exponer por qué él no debería hacer eso. Y me parece interesante cómo Dios y Moisés charlaban las cosas y eso es lo que realmente rescato mucho de Moisés, es la relación que él tenía con Dios. Y en esta charla que ellos estaban teniendo, Moisés le pide a Dios si él le podía ver. Y Dios le dice que nadie lo vio, ni nadie lo va a poder ver, pero que él le iba a mostrar su gloria. Y tenemos uno de los versos más lindos de la Biblia en Éxodo capítulo 34, versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Nos dice que cuando Moisés hablaba con Dios, su rostro brillaba, y esto nos demuestra que la gracia de Dios estaba sobre Moisés, y que esa gracia tiene que ser visible para el resto de las personas. Moisés también fue el encargado de construir el tabernáculo para Dios, que era una carpa en donde estaban todos los muebles sagrados que tenían en ese momento, y que cada mueble representaba algo sobre Jesús. Tanto su construcción, sus materiales, su uso, todo nos refleja algo sobre Dios. Y Dios le encargó a Moisés que lo construyera tal cual según Dios se lo había mostrado en el monte. Y acá vemos otra cualidad de Moisés también, que es la diligencia que él tenía para hacer las cosas. Porque dice que cuando él terminó de hacer el tabernáculo, Dios vino y reposó sobre el tabernáculo. Ya en el libro de Deuteronomio nos encontramos con otro hecho que nos muestra el carácter de Moisés, que es cuando Coré se rebeló contra Moisés, diciendo que Dios no solo podía hablar a través de Moisés, sino que como ellos eran de la tribu de Leví, Dios también podría hablar por ellos. Y Moisés, en vez de confrontarlos en alguna manera, dijo que Dios elija a quién va a utilizar, y les dijo que vengan al siguiente día con sus incensarios. Y al siguiente día, cuando se presentaron ante el tabernáculo, Dios le dijo a Moisés que se aparte de ellos, que iba a consumir el campamento. Sin embargo, Moisés se arrodilló, oró a Dios, volvió a interceder por el pueblo una vez más para que todo el pueblo no sea castigado por un solo hombre. Y acá vemos otra de las cualidades de Moisés, que era un hombre humilde. Y ya casi al final me parece importante destacar también cómo Moisés fue preparando a Josué durante toda su vida. Creo que eso también nos hace ver cómo Moisés entendió su propósito y la misión que él tenía en la vida, y cómo él pudo ver más allá de lo que veía en ese momento y más allá de lo que era su vida, porque sabía que Israel no se podía quedar sin un líder, sino que cuando él terminara su misión, alguien tendría que seguir, y a esa persona que él eligió fue a Josué. Para concluir,
La historia de Moisés nos enseña que más importante que el trabajo que tengamos es nuestra relación con Dios. Y eso me hace acordar a cuando Jesús dijo que en el último día muchos iban a venir y le iban a decir: Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, en tu nombre hicimos tal otra. Y el Señor les iba a responder que no los conoce, ¿no? Y con esta historia te quiero animar a que cada día podamos trabajar en nuestra relación con el Señor, cada día podamos acercarnos más. Que Dios los bendiga. Los saludo con la paz del Señor. Y mi historia bíblica favorita es la historia de Josué. Me gusta esta historia porque, además de los sucesos y acontecimientos históricos que son muy interesantes, me gusta mucho las enseñanzas que deja este relato. Una de las enseñanzas es que Dios siempre cumple sus promesas. En este libro se vio realizada o cumplida una de las más grandes promesas que tenía el pueblo hebreo, que era la de entrar y habitar en la tierra prometida. En el primer capítulo de Josué, del primer versículo al 9, dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En estos versículos Dios le recuerda a Josué sus promesas, y le da también instrucciones. Le dice, 3 veces le dice que se esfuerce, que sea valiente, que no tema, que no desmaye, que no se aparte de la ley ni a diestra ni a siniestra, que medite en ella de día y de noche. La tarea que tenía Josué, la de conducir al pueblo hasta la tierra prometida, no era nada fácil, pero Josué sabía que con esto que Dios le había mandado, con estas herramientas que Dios le había dado, si obedecía esto, Dios lo iba a ayudar, iba a tener el respaldo de Dios para poder conseguir lo que Dios le había prometido. Después de una gran parte del libro en la que relata todas las conquistas que pasaron, que hicieron el pueblo de Israel en todo el territorio de lo que era la tierra prometida, en Josué 21, 43, 45 dice: De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que le había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Esto fue después de que Israel hubiera conquistado y se hubiera sentado en la tierra prometida. Dice que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, que todo se cumplió. Dice que no faltó una palabra de todas las promesas. Cuando ya hubieran conquistado la tierra prometida,
Jehová cumplió todas las promesas que les había dicho. La segunda enseñanza que saco del libro de Josué es sobre el carácter de Josué. Josué era un hombre de fe, un hombre prudente, un hombre muy obediente, que lo que Dios le decía que haga, él ponía toda su confianza y lo hacía. Y gracias a esa obediencia y confianza que Josué depositaba en Dios, Dios siempre le daba la victoria. En Josué 23:14 dice: Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Esto es lo que Josué le estaba diciendo ya cuando era anciano. Le decía al pueblo de Israel, le decía: fíjense, reconozcan en sus corazones y con todas vuestras almas de que no faltó ni una palabra de lo que Jehová había prometido. Josué era testigo de la gran fidelidad de Dios. Y esto me lleva a pensar como conclusión de que si somos así como Josué, si tenemos esa confianza, si tenemos esa obediencia para con Dios y hacemos lo que Él nos dice, de que Dios efectivamente va a cumplir sus promesas. Amén. Padre del Señor a cada uno de las personas que estén mirando este video, y en esta ocasión quisiera compartirles brevemente acerca de una de mis historias que más me gusta personalmente de la Biblia. Esta historia trata acerca de un rey muy sabio, un rey que sabía juzgar a su pueblo con entendimiento, sabía discernir entre lo bueno y lo malo. Este pasaje que se encuentra en Primera de Reyes capítulo 3 nos relata la historia acerca del rey Salomón, rey muy sabio, y seguramente se preguntará cómo llegó a obtener Salomón esta sabiduría. Dice que en una noche Jehová se le apareció en sueños y le dice a Salomón: pedime lo que quieras que yo te lo voy a dar. Salomón no le pidió ni riqueza, no le pidió fama, simplemente dice que le pidió un corazón entendido para juzgar a su pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y personalmente es algo de lo que yo trato siempre de pedirle a Dios, es un corazón entendido. Es un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Siempre trato de pedirle a Dios sabiduría para que cada decisión que yo tomo sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Decisiones correctas. No sea que la sabiduría que tome me lleve por un mal camino. Así como cada joven, cada persona que llega a una edad o a un momento de su vida que siempre tiene que tomar decisiones, tiene que proyectar su vida, tiene que saber con quién se va a casar, cuál es el trabajo que va a tomar, cuál es la carrera que va a seguir. Creo que nada mejor que pedirle la sabiduría a Dios para tomar decisiones correctas. No sea que la decisión que tomes te lleve por un mal camino, te aparte de Dios, o esa decisión te haga lamentar en un futuro. Así que, hermano, yo te insto a que busque la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto. Dice su palabra en Proverbios capítulo 2: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así que si no tenés esta sabiduría, pedísela a Dios, que Dios te la va a dar. Dios te la va a dar sin mezquinar nada. Así que es algo de lo que, como dije, debemos buscar siempre, porque siempre van a haber decisiones que vamos a tener que tomar, y nada mejor que tomarla con la ayuda de Dios, con su sabiduría. Amén. Dios los bendiga. Paz del Señor, Dios bendiga a cada uno de ustedes.
Bueno, a mí una de las historias de la Biblia que más me gustan es la que relata el libro de Daniel. En parte porque en el capítulo 6 está la historia de Daniel en el foso de los leones, que esa desde que éramos chiquitos nos la enseñaron y para mí quedó como uno de los primeros recuerdos que yo tengo o uno de los primeros acercamientos que tengo con la palabra de Dios. Y hoy en día, al leer todo el libro de Daniel y al ver la vida de estos jóvenes, me habla a mí, pero como joven ya. Me gusta mucho el compromiso serio que ellos tenían con Dios, cómo relata las cosas que ellos vivían y cómo pensaban, cómo actuaban, las cosas que decían ante las situaciones que les tocaba vivir, que no eran fáciles si nos ponemos a pensar, pero ellos estaban ahí, confiaban en Dios y me gusta también que no lo querían desobedecer ni en lo más mínimo, vamos a decir. En el primer capítulo de Daniel, en el versículo 8, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y eso también es como quizás pensamos que es algo que no tiene importancia, pero él ni siquiera en eso, en la comida, quiso contaminarse. Y Dios, después de cada una de estas cosas o pruebas o situaciones que ellos vivían, vemos cómo el Señor honraba la obediencia de ellos. Más adelante, en el capítulo 3, cuentan que el rey Nabucodonosor había hecho una estatua y había juntado a los más importantes del reino para hacer la dedicación de la estatua y había ordenado que cuando sonara la música de los instrumentos todos tenían que postrarse y adorar a esa estatua. Y en esa ocasión estaban los 3 amigos de Daniel y dice que ellos no se postraron ante esa estatua y el rey los llamó después y les preguntó y les dio como otra oportunidad. Esto en el versículo 15 dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Eso también, me imagino esa situación, la estatua ahí, toda la multitud de gente. Cuando sonaba la música todos se postraban, pero solamente ellos 3 quedaban parados. Y acá es lo que también nos deja como una enseñanza, ¿no? Que a ellos no les importó quizás en ese momento, enfrente de todos, no hacer lo que los demás estaban haciendo, que quizás los llevaría a perder su posición, a perder su reputación, a no sé, un montón de cosas, y a ellos eso no le importó y tampoco le importó que era más grave, que estaba la pena de muerte para aquellos que no cumplieran con eso. Sin embargo, ellos se mantuvieron firmes y cuando el rey les hizo esta pregunta, me gusta mucho cómo ellos respondieron. En el versículo 16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Me gusta mucho esa firmeza, o cómo ellos se pararon ante eso y se negaban y decían que ellos creían que Dios podía salvarlos, esa confianza que ellos tenían en Dios. Y que me gusta cómo dicen que
que Dios podía librarlos, pero que aún si Dios decidía no salvarlos de eso, que aún así no iban a adorar a esa estatua. Y el rey se enojó y efectivamente los mandó al horno de fuego, pero el Señor los salvó. Y en el versículo 27 dice: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido por alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Y ahí a continuación muestra cómo Nabucodonosor bendijo a Dios, y unos momentos antes él había preguntado a estos muchachos y les había dicho: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y acá vemos cómo Dios se glorificó a través de la vida de ellos. Otra historia similar es la de Daniel en el foso de los leones, que en este caso le tocó a Daniel, que dice que le habían hecho firmar al rey una orden o una ley, un edicto, que decía que cualquier persona que demande alguna cosa de alguien, de algún otro dios o de alguna otra persona que no sea el rey, que sea echada al foso de los leones. Y en el versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea, después de que el rey dictó esa ley, Daniel no estaba intimidado por las consecuencias que podía traerle desobedecer esa ley, sino que él antes eligió seguir siendo fiel a Dios, o sea, priorizó, no comprometió su relación con Dios, sino que él siguió, dice, haciéndolo como solía hacer antes. Y bueno, después él fue al foso de los leones, pero después Dios también lo libró, y al final del capítulo vemos como el rey engrandeció a Dios y mandó a todos los pueblos, dice, y naciones que teman al Dios de Daniel. Esto está en el versículo 26. Y bueno, después más adelante en el libro empieza a relatar las visiones y las experiencias que Daniel tenía. Y en el capítulo 9 está la oración de Daniel también, que es muy linda para leerla, las palabras que él usa, las frases, la actitud en la que él se ponía, la actitud que él tenía en esa oración, también es muy linda verla. Me gusta mucho cómo el Señor habla con él y él habla con el Señor también en esas experiencias, cómo él se sentía, cómo él veía las cosas. Y bueno, en general eso es lo que me gusta del libro, el ejemplo de estos jóvenes y su confianza en el Señor, su confianza firme, sólida en el Señor, la integridad que ellos tenían, cómo ellos no querían desobedecer a Dios, y entiendo que nos dejan como un ejemplo o una enseñanza que es posible vivir en el mundo, como dice después más adelante en el Nuevo Testamento, en la oración de Jesús, que dice que estamos en el mundo pero no somos del mundo. Y creo que la vida de Daniel y de sus amigos es un claro ejemplo de eso. Y es lindo también ver a través del libro cómo ellos, al obedecer al Señor y al serle fieles, también la fidelidad del Señor para con ellos, cómo el Señor los guardaba de todas las cosas y estaba con ellos a través de cada situación que ellos pasaban, y cómo se glorificó mucho el Señor a través de la obediencia y de la fidelidad de estos 4 jóvenes. Paz del Señor, queridos hermanos. Doy gracias a Dios por esta
oportunidad que podemos tener los jóvenes de poder comunicarnos, llevar una palabra en estos tiempos tan particulares y especiales que estamos viviendo. Sabemos que estamos imposibilitados de poder hacer muchas cosas de la vida normal y son momentos sin duda de prueba, son momentos de dificultad, pero que en la vida del cristiano también, si somos inteligentes y podemos aprovechar bien el tiempo, como dice su palabra, sin duda que también es un momento de gran oportunidad para poder acercarnos más a Dios, para poder estar mejor cimentados en la fe, de poder pensar, de poder revisar nuestra vida y poder decir realmente que a pesar de esta dificultad, que a pesar de estas pruebas que podemos estar viviendo, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, podemos decir que valió la pena. Si realmente tenemos cosas para corregir, cosas para ver y repensar en nuestra propia vida cristiana. Sin duda que en estos tiempos difíciles la palabra de Dios es un gran aliado para la vida cristiana, para nuestras vidas, en la que podemos, a la luz de la palabra, revisar, aprender de sus historias, aprender de los hombres y las mujeres de Dios que a través desde el Antiguo Testamento hasta el final de la Biblia son testigos de cómo el poder de Dios opera a través de milagros, a través de su poder, a través de grandes hombres y mujeres de Dios que con una vida de ejemplo, con una vida de humildad han sido testigos del poder de nuestro Dios. Sin duda para mí la historia más linda y la más especial es la historia de nuestro Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento podemos ver cómo los profetas anunciaron su venida, anunciaron lo que iba a ser su vida, el sufrimiento por el que iba a padecer y también su propio triunfo, el triunfo que alcanzó para nosotros nuestro Señor Jesucristo. Ya en el libro de Isaías, en el capítulo 53 y el versículo Isaías 53 y el versículo 5, dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dice ya Isaías a modo de profecía, muchos años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pasando por su palabra, pasando por su vida, nuestro Señor Jesucristo nos enseña con su vida lo que es la humildad, lo que es el poder, cómo su doctrina cambia nuestras vidas, cómo nos enseña, y en sus propias palabras podemos ver cómo Él nos dice que debemos aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Su palabra está llena de referencias y de aprendizaje sobre la historia más grande y más linda que tiene para mí la palabra de Dios, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Solamente para recalcar algunos de los que más me gustan en lo personal, cito algunos pasajes en el libro de Efesios, capítulo 2 y el versículo 12 nos recuerda que nuestra vida por causa del pecado estaba alejada de nuestro Dios, y que el versículo 13 y el versículo 18 luego nos dice que a través del sacrificio de nuestro Señor, esa lejanía se hizo una cercanía a través de la sangre de Cristo, y por medio de Él, tantos unos como otros tenemos entradas por un mismo espíritu a nuestro Dios Padre. Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5, nos recuerda que en nuestra vida debe haber la misma humildad que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Debemos aprender del sentir que hubo en Él, dice su palabra en este pasaje, que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se humilló hasta la obediencia de la muerte y muerte de cruz, dice este pasaje de Filipenses. En primera de Timoteo también, en el capítulo 2, dice que Él vino por rescate de todos. Y
a su debido tiempo cumplió el propósito que tenía para nosotros. En Tito, también en el capítulo 3, nos habla sobre el propósito de nuestro Señor Jesucristo y nos dice que nuestro Señor nos salvó no por obras de justicia a las que nosotros tuviésemos derecho a acceder por nuestras propias obras, sino que por la obra de nuestro Señor Jesucristo, por su gracia, somos justificados y venimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Muy lindo pasaje. Y también en el libro que personalmente más me gusta, que mejor habla para mí de lo que significa la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es el libro de Hebreos, en el capítulo 2 nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo destruyó, dice, el imperio de la muerte y al dueño de este imperio, que es el diablo. Dice que nuestro Señor venció y destruyó el imperio de la muerte y que no socorrió a ángeles, sino que eligió socorrer a los hijos de Abraham, a los hijos de Dios. Por lo cual dice que también su vida, en su humildad, logró una gran victoria. Y Hebreos nos enseña también sobre la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra en este libro que nuestro Señor padeció exactamente igual a como nosotros padecemos, como nosotros vivimos actualmente, cada una de las tentaciones y de las pruebas que podemos tener en nuestra vida. El libro de Hebreos dice que Él también las tuvo que vivir. Dice que Él, siendo tentado, permaneció sin pecado y triunfó ante la tentación y cumplió con su propósito y vino a establecerse como el gran sumo sacerdote, dice el capítulo 4. Dice que este sumo sacerdote no es alguien que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el versículo 16 de este capítulo 4 de Hebreos dice que nos debemos acercar al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y el capítulo 5 del libro de Hebreos nos dice que nuestro Señor aprendió la obediencia, igual que como decía en el libro de Filipenses, pero el versículo 9 nos agrega que vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por lo que este libro también nos enseña en el capítulo 12 a poner nuestra vida, nuestros ojos cristianos, en este autor eterno de salvación, en este autor y consumador de la fe. Este pasaje también nos enseña que nuestro ánimo no debe desmayar, pues nosotros nos tenemos que recordar que nuestro Señor sufrió mucho peor que nosotros en este mundo, cosas que nosotros no nos tocó padecer. Sin embargo, su propósito no varió, por lo cual nuestro ánimo no debe desmayar. Por último, el libro de Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 3 dice que el sacrificio de nuestro Dios nos hizo renacer para una esperanza viva a través de su resurrección. Esta esperanza viva, en el versículo siguiente, en el versículo 4, dice que sigue vigente al día de hoy. No ha mutado, no ha cambiado y que es nuestro deber llevarla al mundo, porque esta esperanza sigue para todos aquellos que deciden creer en Dios, que deciden creer a Él y que eligen abrir su corazón a nuestro Dios y creer que Jesús es el Hijo de Dios. Su vida realmente nos sigue enseñando al día de hoy. Seguimos hablando de nuestro Señor Jesucristo, seguimos aprendiendo de Él, de su palabra, de su vida y de su sacrificio, que fue el único realmente quien hizo un sacrificio real, no por uno o por algunos, sino por todos. La historia de la humanidad está llena de hombres y mujeres que perdieron sus vidas o que incluso las entregaron por causas justas o por algunos. Pero el único que realmente hizo un sacrificio por todos es nuestro Señor Jesucristo. Por último, para ir terminando,
Cito 2 palabras que nuestro Señor dijo poco antes de ser arrestado. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice el versículo 33 del capítulo 16 de San Juan. Creo que en estos tiempos tan particulares que vivimos, como decía, el mundo necesita paz. El mundo se pregunta hasta cuándo será todo esto, hasta cuánto viviremos así, y muchos quizás pierden la paciencia, y es comprensible, porque la lógica nos dice que no podemos seguir, que es difícil poder soportar tanto tiempo encerrados o lejos de una vida normal, pero es bueno poder recordar que nuestro Señor nos trajo paz. Y si no tenemos paz todavía, debemos buscarla. Y sin duda la palabra de Dios, como dije, es un gran aliado para esto. Esta paz sigue vigente el día de hoy. Y nuestro Señor nos enseña y nos pide, en una de sus últimas palabras antes de ascender a los cielos, en el capítulo 28 de San Mateo, dice el versículo 19: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin duda, la vida de nuestro Señor Jesucristo nos sigue hablando, nos sigue enseñando, y es por eso que yo creo que es la historia más importante y más linda para mí en la vida del cristiano. Que el Señor los bendiga. Amén. Buenas tardes, hermanos. Les quería compartir una historia que se encuentra en San Marcos, capítulo 5. El título es La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Voy a empezar a leer el versículo 25, que es la historia de la mujer. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En esta historia entonces aprendemos que, por un lado, la importancia de hablar sobre la vida de Jesús y lo que Él hace en nosotros, porque dice que esta mujer, después de sufrir un montón de tiempo, oyó hablar de Jesús primero y después se acercó a Él. Dice: vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta historia se cuenta también en San Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 21, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Entonces esta mujer, al escuchar hablar de Jesús, se acerca a él con verdadera fe, pensando que se va a curar, se va a salvar. Y el mismo Jesús le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta acción que toma la mujer me lleva a un versículo muy conocido que está en Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 16, que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta persona con verdadera fe se acercó a Jesús y se salvó. Así que es un gran ejemplo para nuestra vida, en esta situación como en cualquier otra, de vivir con fe sabiendo que el Señor nos va a curar y nos va a cuidar, o sea lo que nos pase, si tenemos fe en Él, vamos a estar bien.
Y por otro lado, también acá quería resaltar el hecho de que Jesús, estando rodeado de tanta gente, pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y hasta los discípulos le dicen: con toda esta multitud que te aprieta, estás preguntando quién te ha tocado. Y al ponerse a buscar a la persona que le había tocado, la mujer se da cuenta y dice en el versículo 33: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Entonces acá ella es como que se responsabiliza de lo que pasó, y por toda esa gracia con la que el Señor la salva, ella da testimonio de esto. Dice: sí, esto me pasó a mí, rodeada de toda esa gente. Es como una relación con un ida y con ida y vuelta, porque el Señor la salva por gracia, por el amor de Dios, y ella como que se hace cargo de este hecho del amor de Dios, que es tan grande. Entonces, y le dice en el versículo 34: y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu asunto. Entonces, para redondear el hecho de hablar de la gracia de Dios, de acercarnos con confianza y con fe, pase lo que pase, y que el Señor siempre nos va a cuidar, y el hecho de poder dar testimonio de la vida que tenemos por Él, que es por Él y para Él, es algo muy importante, y en estos momentos hasta pueden ayudar a las personas que nos rodean. Gracias, y espero que se entienda el mensaje. Amén. Saludos a los hermanos con la paz del Señor. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de estar compartiendo la palabra con todos ustedes, y quisiera estar compartiendo un pasaje, la historia que más me ha movido, que quizás una de mis favoritas, tan difícil elegir entre tantas, pero es una que realmente la primera vez que la leí me ha conmovido mucho, me ha gustado mucho, y se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, y trata acerca de la muerte y resurrección de Lázaro, hermano de Marta y de María. María, quien había ungido al Señor con el perfume y lavado sus pies, y amaba, dice la palabra, Jesús amaba a Marta, a María y a su hermano Lázaro, y cuando él se enteró de que él estaba enfermo, decidió ir allí, a Betania, a la región de Judea, y sabiendo que los judíos en aquel lugar querían apedrearle, y él fue allí, y dice que Lázaro dormía, y los discípulos creían que si dormía iba a despertar, que iba a sanar, pero no sabían que se trataba de que iba a morir. Y Jesús fue hasta ese lugar, y esto se encuentra vamos a leer del versículo 28 en adelante, lo voy a leer en el nombre del Señor Jesús, y dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano.
Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Aquí vemos en estos versículos cuán grande amor tenía el Señor por, en esta ocasión, Lázaro, su amigo, dice. Y más allá del milagro, más allá de todas las señales que el Señor Jesús a cada momento hacía, aquí hay un detalle que cuando lo leí me pareció no menor, que dice que se conmovió, dice que también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió. Él, viendo el sufrimiento y la tristeza de Marta, de María y de los judíos que la acompañaban, dice que también se conmovió. Y luego dice que Jesús lloró. Y realmente esta historia a mí me llegó mucho porque queda demostrado cuán grande amor tiene nuestro Dios con nosotros, con sus hijos, cómo sufre cuando nosotros sufrimos, cómo se compadece de nosotros. Y realmente es un lado humano el que queda demostrado aquí. Más allá de la deidad de nuestro Dios, Él vino en forma de hombre y dice que fue tentado en todo y sufrió como nosotros, pero padeció mucho por nosotros. Pero dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz y no conoció pecado. Y realmente esta palabra me llegó mucho y me mostró cuán cercano está a nosotros, y realmente fue una palabra que me llegó muchísimo. Por eso la he elegido quizás como la que más me gusta o la que más me movió por este motivo, porque fue un detalle que quizás cuando lo leí fue imposible pasarlo de largo. Realmente fue lo que llamó la atención mía. Y esta fue una de las últimas ya grandes señales que el Señor hizo antes de ser crucificado. Dice luego que los judíos estaban preocupados por la popularidad de Jesús y procuraron matarle. Pero realmente Él, sin importarle todo eso, sabiendo lo que iba a pasarle, decidió ir allí, a ese lugar donde sabía que había gente que lo buscaba, que procuraba matarlo, pero sin embargo el amor fue más poderoso y la compasión que Él tiene, por todos nosotros, y cómo Él sufre por todos nosotros, realmente ha quedado para mí demostrado en este pasaje, y por eso es que quería compartirlo con todos ustedes. Realmente que espero que haya sido de bendición para sus vidas, y es una palabra que tengo siempre presente porque realmente da fuerzas para seguir, y más que nunca en estos tiempos donde estamos lejos de la congregación, estamos lejos de lo que estábamos quizás acostumbrados a que tengamos reuniones todas las semanas, 2 veces por semana, 3 veces por semana, pero realmente que podamos darnos cuenta y valorar lo que el Señor nos da y lo que tenemos y lo que teníamos, el privilegio de congregarnos, de asistir a las reuniones y de ser llamados, lo más importante, de ser llamados hijos de Dios. Y realmente espero que estén donde estén, en sus casas, yendo al trabajo, en cualquier actividad que se encuentren. Espero que el Señor te bendiga mucho, que te guarde, hermano, hermana, que
en todo momento estés tomado de su mano, que ha quedado demostrado que Él nunca nos va a soltar la mano y que siempre va a estar allí. Y también cuando estás sufriendo, Él sufre. Cuando vos estás feliz, Él está gozoso. Y realmente que podamos seguir, que algún día todo esto va a pasar y nos volveremos a encontrar, quizás, si el Señor lo permite. Y tendremos cada uno nuestros testimonios, tendremos cosas que contar, cosas que nos hayan pasado, que el Señor nos haya guardado, que el Señor nos haya hablado. Y que Dios te bendiga mucho, y estaremos siempre orando por todos ustedes, y gracias también por sus oraciones, para nosotros los jóvenes también, y que el Señor te bendiga mucho. Amén. Hola hermanos, bueno, en esta ocasión cada uno va a compartir su historia bíblica preferida. Sabemos que hubieron muchos hombres y mujeres que son ejemplo para nosotros, principalmente Jesús, y yo les quiero compartir la historia de Pablo. Pablo era conocido como Saulo de Tarso, y cuando él conoce a Jesús podemos ver la transformación y el cambio que sucede en su vida. Cómo él pasa de perseguir a los cristianos, de querer matarlos, encarcelarlos, a ser uno de ellos, a ser un seguidor de Jesús y defensor de la fe. Cuando se encuentra con Jesús, él queda ciego temporalmente, pero poco tiempo después eso le permite recuperar su vista física y la espiritual. Él puede abrir sus ojos y ver quién es Jesús. Así, eso nos enseña que la gracia de Dios no hace excepción de personas, sino que todo aquel que se acerque a Él con un corazón dispuesto y le entrega su vida y su corazón puede ser salvo. Después de convertirse a Jesús, él realiza muchos viajes, sufre constantes peligros, sufre naufragios para dar a conocer el Evangelio y a Jesús, porque él dijo: pues si no anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Así nosotros, cuando conocemos a Jesús, tenemos esa necesidad de llevar su Evangelio y de dar a conocer su amor. También Pablo enseñó mucho sobre buscar ser perfectos como Jesús. Sabemos que no es algo fácil, pero es algo que debemos intentar día tras día. ¿Y cómo logramos esto? Pablo decía: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así debemos morirnos nosotros para que Cristo comience su vida en nosotros, que Él ocupe su lugar. Así como Jesús decía: niéguese cada uno a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es una constante negación de nosotros, de nuestros deseos, de nuestros pensamientos, de nuestras pasiones, para seguir a Jesús, para que Él tome el control de nosotros y viva en nosotros. Y Pablo nos da consejos sobre cómo seguir a Jesús y cómo vivir día tras día en la tierra. Él nos habla de la armadura de Dios, que nos va a ayudar a estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él nos habla de que nuestros lomos estén ceñidos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podamos apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la clave para vencer al enemigo todos los días. Más abajo, en este mismo pasaje de Efesios 6, Pablo nos habla de estar constantes en la oración. Pablo remarca mucho la importancia de orar porque podemos hablar con Dios en la oración, estamos hablando con Él, le podemos contar nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras cargas, y sabemos que Él tiene el control de todo. Por eso, como decía Él, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, que algún día podamos decir eso, ¿no? Por eso admiro a Pablo, porque fue un gran defensor de la fe. Nunca paró de hablar de Jesús, nunca volvió para atrás y siempre tuvo la humildad que tuvo Jesús. Él demostró a un amor sincero, sin vanagloriarse nunca, y admiro mucho su valor
su fe y su honestidad en todo.